Y le voy a pedir a usted que tiene su Biblia, que la abra allí, que leamos todos. San Marcos es el segundo de los evangelios, uno de los evangelios que llamamos sinópticos, ¿verdad? ¿Por qué sinópticos? Porque obviamente esos evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, sus contenidos en el escrito son versículos, palabras muy similares, casi iguales algunas cosas. Entonces por eso son así, porque se conllevan el uno con el otro. Amén. Si usted ya tiene ahí su Biblia, le voy a pedir que lea conmigo en el verso número 3, que dice la palabra de Dios así en adelante, hasta el verso número 5, para la gloria y honra de Dios nuestro Señor. Amén. San Marcos, voy a esperar ahí, todavía están abriendo sus Biblias. San Marcos capítulo número 14 y verso número 3. Amén. Dice así la palabra de Dios: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio? O sea, eso está tremendo. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio? O sea, ellos llamaban un desperdicio al perfume que se había puesto en el Señor nuestro Dios. Y en el verso número 5 dice: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella, contra la mujer que estaba ahí. Vamos todos a orar en el nombre del Señor. Amado Dios y bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio, Señor, de estar en esta casa que llamamos casa de adoración y de alabanza a tu santo nombre. Dios, gracias porque esta es, Señor mi Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Creemos que aquí cantamos para ti, adoramos, Señor, a ti, bendecimos tu santo nombre. Creemos que tú con tu palabra nos fortaleces y que tú, Señor mi Dios, buscas hacer siempre tu gloriosa voluntad, que es buena para nuestras vidas. Hoy, Señor, que se ha leído tu palabra, háblanos, enséñanos una vez más, instrúyenos con ella, fortalécenos, y que todo lo que nuestras vidas hagan, Señor mi Dios, sea siempre para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, así oramos. Amén. Amén, hermanos, siéntense por favor. Hoy es el último culto del mes, que es el último domingo del mes. Y estoy agradecido con Dios por el plan de púlpito que Él nos concedió predicar. En la primera predicación que dimos se estuvo hablando que hemos sido escogidos desde la eternidad. Dios nuestro Señor nos escogió desde antes que cualquier cosa existiera. Él ya tenía un plan perfecto para nosotros. Él ya había dispuesto en su corazón manifestarse. Dios ya tenía un plan para venir y buscar un día a una criatura que la haría predilecta. ¿Por qué? Porque además de todas las criaturas, sería la criatura que recibiría mucho más el cuidado de Él, la ternura de Él, el amor de Él. Y el Señor nuestro Dios planeó todo eso desde la eternidad. La semana pasada que se estuvo hablando de la predicación de odres viejos, odres nuevos, que en nuestra vida, cuando el Señor nuestro Dios la cambió, cuando vino Él a nosotros, nos dio la revelación de su nombre, nos dio revelación de todo lo que Él había ya propuesto desde antes de la fundación del mundo. Obviamente nuestra vida es una vida nueva, para andar en vida nueva, en calidad de vida nueva, en novedad de vida nueva, como usted lo quiera recibir. Pero todo eso es para seguir sirviendo a Dios, para seguir haciendo su voluntad, para cumplir con el propósito eterno que Él obviamente nos hizo. Hoy nosotros, la iglesia, somos los representantes de Dios. Dios vino en la humanidad de Jesucristo al mundo, sin duda alguna, la palabra lo enseña, la Biblia nos lo ha declarado a través de los miles de años que han pasado. El plan perfecto de Dios ha sido claramente estipulado a la humanidad. Dios vino al mundo, el Emanuel de la eternidad vino para estar con nosotros. Dios que se vino a manifestar, Él vino y dio ejemplo a los hombres
cómo se debería de vivir, cómo se debería de ser con respecto al culto, a la adoración, a la intimidad con Dios. Y hoy todos nosotros representamos a este Dios. Donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, en obras y en palabras representamos a Dios nuestro Señor. Entonces hoy el título del mensaje de la predicación se llama Lo de más valor. ¿Qué es lo de más valor que nosotros tenemos en nuestra vida? Eso es lo que Dios nuestro Señor siempre va a estar esperando. Cuando leí yo en el capítulo número 14 de Marcos, obviamente en los evangelios hay tres escrituras que son muy similares. Una de ellas es Mateo 26 del verso 6 al verso 13. La otra es el evangelio de Juan capítulo 12 del verso 1 hasta el verso número 8. Y hay otra escritura que también está escrita en el Evangelio según San Lucas del capítulo 7 al verso 37 al 47. En esos 10 versículos también se narra obviamente el evento, el hecho de la unción del Señor, el derramamiento de perfume sobre los pies del Señor. Dos acciones de dos mujeres diferentes, dos acciones de dos mujeres que estaban obviamente agradecidas con el Señor nuestro Dios porque Él había hecho algo en sus vidas. Y eso es lo que yo voy a tratar hoy en esta mañana. Voy a enseñarle a usted a través de la palabra de Dios cómo debe de ser nuestra vida por los ejemplos que han quedado en la Biblia, en la palabra irrefutable de Dios. La palabra obviamente que no cambia, es una palabra que será para siempre, una palabra inmutable. Eso quiere decir que no cambia. Y nuestra vida debe de fortalecerse en esta palabra, nuestra vida debe de ser enseñada a través de esta palabra, y eso es lo que hoy pretendo hacer. Ahora, cuando leí yo en la palabra de Dios nuestro Señor, es importante que entendamos lo que ahí estaba pasando. Había una mujer y la palabra ya la leímos, ya miramos, ya entendimos un poco lo que ahí se estaba narrando en Marcos 14 del 3 al 5. El Señor nuestro Dios llegó a una casa, fue invitado, Él era obviamente el que estaba allí, y la gente que estaba en esa casa quisieron hacer algo para el Señor en la última semana, cuando el Señor iba a ser obviamente entregado por Judas para que luego fuera el Señor arrestado. Y lo que dice la palabra de Dios, que Él estaba en casa de Simón el leproso. La Biblia nos enseña a nosotros dos lugares diferentes, dos casas diferentes, dos anfitriones diferentes, dos mujeres diferentes. El título el texto que leímos de Marcos 14, Mateo 26 y Juan capítulo número 12 está hablando exactamente del mismo evento. Está hablando de la casa de Simón el leproso. Y la palabra de Dios dice en Marcos y en Mateo que una mujer llegó y ungió al Señor. Una mujer llegó y derramó lo que ella llevaba en aquel frasco de alabastro, en aquella botella. Ella lo abrió, lo derramó, y dice la palabra que ella enjuagaba los pies del Señor. Eso es todo lo que tenemos. Estos evangelios solamente nos dan esto a nosotros. Enseguida dice que los discípulos que estaban allí se molestaron. Ellos tomaron como por ofensa lo que se estaba haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque dijeron: es muchísimo dinero el que se acaba de derramar. Eso hubiese sido mejor dárselo a los pobres, porque el cálculo de aquella cantidad era obviamente el año o un año de trabajo de una persona. Porque la Biblia nos enseña que un denario es el sueldo de una persona al día, y dice esto era como un cálculo de 300 denarios, o sea, era 300 días de trabajo, más o menos lo que se derramó allí. Hubiese sido mejor dárselo a los pobres. Pero cuando llegamos al evangelio de Juan en el capítulo 12 del verso 1 al 5 vuelve a hablar las mismas cosas, y comienza Juan a especificar que había llegado el Señor nuestro Dios a una casa, y la casa era la casa de Simón el leproso. Pero luego el Señor comienza a decir que la mujer que estaba allí, que los anfitriones de esa casa, era Lázaro, el que había estado muerto y había resucitado, era Marta su hermana, y era María su hermana, la que dice el escritor Juan que ella fue la que ungió al Señor nuestro Dios con aquel perfume de nardo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque los otros dos evangelios no dicen quién era la mujer, no mencionan el nombre de la mujer, no dicen más, solamente la casa de Simón el leproso, aquí podemos darnos cuenta nosotros que esta persona desconocida llamada Simón bien pudo haber sido el padre de familia de estos que estaban ahí en casa.
Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, él había sido leproso, posiblemente recibió sanidad del Señor Jesús. Había entonces en el núcleo de aquella familia gran regocijo y gratitud por lo que el Señor había hecho. Si los historiadores están correctos en esto, de que Simón, el que era el dueño de la casa, el padre de la familia allí, había sido sanado de la lepra, porque dice, había sido leproso, pero hoy ya no es leproso. Por eso en el verso 1 de San Juan dice exactamente esto, y vea usted lo que la Biblia nos enseña. Dice 6 días antes de la Pascua, y obviamente aquí también Juan pone 6 días antes de la Pascua, y los otros evangelios lo ponen solamente 2 días antes de que el Señor hubiese de ser entregado. Y lo que dice Juan, dice, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Ahora, ahí tenemos un hecho que no se puede negar. Era la ciudad de Betania. Betania, dicen los historiadores, que estaba como a 3 kilómetros del templo, hacia el lado del Monte de los Olivos. O sea, lo que viene siendo la parte al suroeste. Entonces, cuando dice la Biblia estas cosas, y Jerusalén estaba a lo que era el sureste de ese lugar, del templo en Jerusalén. Entonces, este lugar era cerca de Jerusalén, era la pequeña ciudad de Betania, y allí nos dice la Biblia que allí estaba Lázaro, ahí vivía Simón, el que había estado leproso. Fíjese lo que dice enseguida el verso siguiente, el verso número 2, y esto es importante. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó un perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó de todo aquel aroma o el olor. Y el verso 4, y dijo uno de sus discípulos, pero Juan especifica quién fue el discípulo que más murmuró. Mateo y Marcos dicen sus discípulos, pero Juan especifica, y dijo uno de sus discípulos. ¿Y quién dice? Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido y repartido este dinero entre los pobres, o dado a los pobres? Ahora, es importantísimo esto, sí. ¿Qué es lo que nosotros hoy queremos ver en esta mañana? Queremos ver que una vida que ha recibido tanto del Señor debe de ser una vida parada en un pedestal siempre de agradecimiento. Una vida que ha logrado tanto de la bendición de Dios para sí, es una vida que no se le debe de olvidar por ningún momento toda la interacción del Señor a favor nuestro, cumpliendo sus propósitos eternos. Por eso tenemos que ir hasta el principio de la palabra de Dios, y la Biblia nos enseña en el capítulo número 4 del Génesis, del verso 5 al verso número 7, o más bien del verso número 3 al verso número 7, y dice la Biblia claramente que aconteció, fíjense bien, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo una ofrenda a Jehová. O sea, la Biblia nos enseña, en aquel tiempo vino alguien delante de la presencia de Dios y trajo una ofrenda. Su nombre era Caín. Y dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, ¿qué es lo que hoy tenemos que ver nosotros? Que a Dios nuestro Señor le agrada lo que se le ofrece a Él con toda la intención del corazón. Si hay alguien verdaderamente que a través de su palabra nos ha dicho la santa exigencia de su corazón, ese es Dios. Dios es el que está diciendo que a Él no le agrada cualquier cosa, y no tampoco en cualquier sentido del corazón. A Dios le agrada lo mejor. Lo mejor de nuestra vida debe de ser entregada a Dios nuestro Señor. ¿No se le hace a usted importante que esto haya quedado en la Biblia desde el principio, para que las personas nos demos cuenta de algo? A todo lo que el tiempo o la posteridad nos ha alcanzado, para que entendamos qué es lo que Dios nuestro Señor requiere. 2 ofrendantes, 2 ofrendas, 2 corazones, 2 aptitudes, pero Dios solamente miró una. Y en el verso siguiente dice la Biblia, el verso 5, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya.
O sea, esto no lo debemos nosotros de dejar pasar por alto. Esto no debemos de dejarlo nosotros que pase como si nada pasó en aquel entonces. Aunque ha habido miles de años de por medio, pero la realidad sigue estando ahí presente. Y la Biblia declara entonces en ese contexto, vea usted el versículo número 5, claramente para que nosotros sigamos aprendiendo que Dios no miró eso y entonces Dios notó la verdadera actitud de aquel corazón. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha cambiado tu semblante? O sea, ¿por qué decayó tu semblante? Viniste con una actitud, pero ahora que yo te estoy dando a conocer, a entender que no es lo que yo quiero, lo que espero de ti, tu semblante decayó. Pudo haber llegado con una sonrisa, pudo haber llegado brincando, pudo haber llegado como haya sido su actitud. Cuando llevó su ofrenda era diferente, pero al tiempo que Dios no la recibió, su semblante cayó. Y eso está bueno, eso no es malo, eso es para que nos demos nosotros cuenta que el Dios de nuestra salvación sí tiene ojos para ver, sí tiene oídos para oír. Él se da cuenta de todos los actos de nuestra vida. Y la Biblia declara, decayó tu semblante, pero Dios le habla nuevamente a Caín y le dice, entonces Jehová habló a Caín, dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué decayó tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, la cosa está en ti. En el momento que tú te propongas hacer bien, porque lo que has hecho, lo has hecho mal, ¿no serás enaltecido? La palabra enaltecer es simple y sencillamente dar a alguien un mayor estimación o dar a alguien un mayor reconocimiento, un mayor mérito. Ser enaltecido es darle a alguien una posición de más grandeza. Dios le dice, si tú hicieras bien, yo soy el que te puedo engrandecer. Yo soy el que puedo darte un buen mérito. Yo soy el que puedo darte una buena estimación. Yo soy el que te puedo dar un mejor y mayor lugar delante de todas las cosas. ¿Entienden eso, amados hermanos? Esto que nosotros hoy estamos viendo, Dios mismo se lo dijo a este hombre, que él obviamente no pudo entender lo que era Dios, lo que Dios había hecho, cómo Dios seguía con ellos, interactuando con ellos, afuera ya del jardín del Edén obviamente, pero Dios ahí estaba presente. Y Dios le dice a este hombre, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No serás exaltado? ¿No serás puesto en alto? ¿No serás tú una persona que se lleva un mérito bueno, que se habla de ello? Y entonces en ese contexto dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y aquí también tenemos que detenernos un poquito. Porque a todos nosotros, los que sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado. A todos nosotros. O sea, ¿quién de nosotros ignora lo bueno y lo malo? ¿Quién? Por eso cuando Santiago escribe esta hermosa epístola, y si vamos al capítulo número 4 y habla aquel asunto solamente, el asunto solamente de considerar a Dios y tomar a Dios en cuenta en las acciones de uno, Dios voy a ir para allá, Dios voy a ir para allá, si tú quieres. Si tú lo permites, si está en tu deseo, en tu corazón, voy a hacer este negocio, Dios, era de tomar a Dios en cuenta en la vida de la persona. Y por eso, no sé si nuestro hermano nos lo quiera poner, Santiago 4, y vamos a ir al verso número 16. Y en esto que está allí, dice ahora, dice, pero os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia es semejante, jactancia semejante es mala. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo me quedara solamente allí, no vamos a saber de qué se está tratando, no vamos a saber de qué se está hablando. Y si nosotros nos vamos al verso número 15, nos vamos a dar cuenta que parece que esto es insignificante delante de Dios, pero no. Porque había gente allí que dijo, yo voy a ir a esta tierra, a esa ciudad, voy a hacer esto, voy a negociar, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y Dios dice, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que pensar,
Lo que tú tienes que vivir, debes de decir tú en tu mente y en tu corazón, si Dios quiere, haré esto. O sea, Dios quiere que nosotros, sus hijos, lo tomemos en cuenta en todo lo que hacemos. Y eso, hermanos, Dios está diciendo que es malo. Dios. Y yo solamente lo estoy repitiendo. Para que vean ustedes la calidad del amor de Dios, pero también su santa exigencia por todos aquellos que Él ha iluminado en la mente y en el corazón, haciéndolos nuevas criaturas. La vida cristiana hoy alrededor del mundo es menospreciada. ¿Y saben por qué? Porque muchos de nosotros, los que debemos de tener todo el entendimiento del mundo para vivir bien en medio de una sociedad, pero sobre todo sabiduría del cielo para vivir bien para con Dios nuestro Señor, no podemos entender cosas tan simples como estas. Esto. Por eso dice el verso 15, dice, en lugar de lo cual debieras de decir, ¿qué era eso? ¿Por qué me fui de atrás para adelante? Para que vayamos hasta el meollo del asunto, o lo que es lo grueso, la nata del asunto. ¿Por qué se dijo esto? ¿Por qué se habló esto? Ahora vamos a ir al verso número 13 y vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Y fíjese lo que el verso 13 declara y dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Vamos todos ustedes. Y luego el verso 14 dice, y cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? Dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece, aparece en un poco de tiempo y luego se desvanece. El verso número 15 entonces vuelve a recordarnos lo que leímos. Dice, en lugar de lo cual debieras de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Y eso es malo. En ese contexto termina Santiago diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno. Usted tiene que saber lo bueno por el Espíritu de Dios. Yo tengo que saber lo bueno por el Espíritu de Dios. Y cada vez que no lo hacemos, es pecado. Venir a este lugar donde solamente se adora a Dios y venir con la actitud no de un adorador, es pecado. Venir aquí y ofrendar, venir aquí y cantar y hacerlo, obviamente, sin entendimiento, para que sea bueno delante de Dios, es pecado. Por eso Dios nos diseñó a nosotros, ¿para qué? Desde antes de la fundación del mundo lo ordenó, como dice Efesios 2:10, para que anduviésemos solo en buenas obras. Por eso es el estudio de esta semana que le tocó al ministro Alfonso hacer. Dice, no vamos a dejar de hacer el bien. Es posible, el título del estudio, hacer siempre el bien. Si se quiere, sí. Si se desea, sí. Si se tiene la intención en el corazón, sí. Si no se desea, no se va a hacer. Dios nuestro Señor, por eso a todos nosotros es lo que hoy nos quiere decir. Que Él nos ha diseñado a todos para que sea en obras o sea en palabras, en nuestra actitud, nosotros hagamos todo para la alabanza de Él. Todo, absolutamente. Todo. Alguien sabe algo porque el Señor se lo enseñó a través del tiempo y hoy no hacerlo, eso es pecado. Eso es malo. Por eso Juan, cuando habla en 1 de Juan 2:20 y en ese contexto hasta el verso 27, porque hay personas que solamente toman el verso 27 para vivir una vida en rebeldía y decir, a mí nadie me tiene que enseñar nada. Pero se tiene que leer todo el contexto, del verso 20 hasta el 27. Y lo que dice el verso 20, mas vosotros tenéis la unción del Santo. El Espíritu Santo fue derramado en ustedes. Dios, que es Espíritu, fue derramado en ustedes. Ustedes son los templos de Él. Él está morando allí, en ustedes. Dios está allí. Si alguien está más cerca a nosotros en nuestra vida, no es una hermana, no es un hermano, no es el papá, no es la mamá, no es el tío, no es nadie. Es Dios en nosotros como maestro y consejero. Es Dios en nuestra vida. Y este contexto es obviamente, ¿por qué? Porque había gente en la iglesia que se habían salido de la iglesia, que Juan dice, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido en la verdad.
hubiesen quedado aquí, pero no eran de nosotros. ¿Qué fue lo que llevó a esta gente a hacer esto? Obviamente su adoración, su entrega, su relación y comunión con el Señor era algo que no era genuino. Era algo que no se daba como el precio más grande de valor que uno puede ofrecer a Dios. Eso es, amados hermanos. Por eso hoy Dios nuestro Señor, Él aborrece la religión religiosa. El otro día se hablaba, y sí es verdad, ser religioso es tener una moral que entiende, que comprende lo que Dios desea. Pero ser religioso es conocer las cosas y hacer exactamente lo contrario. Y eso es lo que nuestro Señor y nuestro Dios no quiere. Y en este contexto, Juan le está hablando a estas gentes y les dice en el verso 21, no os escribo a ustedes como si ignoráis las cosas. Algo que no debe de ignorar la iglesia es la voluntad de Dios, que todos los días nos la da a conocer, que todos los días donde quiera que vayamos nos la va a recordar Dios su voluntad. Yo os he escrito como si no ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En ese contexto, hermanos, porque habla enseguida del mentiroso y de esto y del otro, pero yo voy al verso 27 y lo que dice Juan en el verso 27, o puedo leer también el 26. En el 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, sobre la gente obviamente que solamente tiene una apariencia. A Dios no lo vamos nunca a engañar. A nosotros los seres humanos sí nos podemos persuadir, porque somos personas almáticas. Muchas de nuestras acciones a través del alma solamente. Somos movidos de la realidad y de la verdad de las cosas, del deseo genuino del corazón de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque obramos así. Pero Juan vuelve a decir en el verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad. Si una gente tiene la unción de Dios, aquí no deberíamos de perder el tiempo para predicarle a la iglesia. Aquí deberíamos de aprovechar el tiempo para predicarle a las visitas. Pero el problema es que mucho de lo que nosotros le debemos de dar a Dios y que es lo de más valor, no lo reservamos siempre. Porque lo de más valor cuesta. Ser honesto, honrado, sincero, transparente, cuesta. Ser entregado, dedicado, cuesta. Ser fiel, cuesta. Y eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere lo de más valor hacia nosotros. ¿Ustedes creen que si Dios hubiese llegado con Abraham, entrégame todas las borregas, entrégame todos los toros, entrégame todas las cabras, entrégame los cabritos, entrégame las asnas, sacrifícalas todas? ¿Ustedes creen que hubiese sido difícil para Abraham eso? No. Pero Dios le pidió lo que era más grande para él. Entrégame a tu hijo. Y la palabra de Dios dice que este hombre no titubeó en absolutamente nada en ir y llevar el hijo delante de Dios para ofrecerlo a Dios como Dios había requerido. Entrégame tu alegría, entrégame tu risa, entrégame tu esperanza. Pero qué importante, aunque no voy a hablar de Abraham, que este hombre en su corazón sabía lo que Dios era. Y no escatimó en nada darle o quererle dar a Dios lo que Él requería. Por eso la unción que está en nosotros, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe si la unción está en operación. Pero para que la unción esté en operación en nuestra vida, debe de haber comunión. A través de la humillación, a través de la entrega, a través de la dedicación, a través de la sumisión, porque no es solamente una cosa. Alguien se puede entregar y no ser sumiso. Alguien puede ser sumiso y no tener humildad. Y todo esto es un componente en nuestra vida. Pero lo bueno que Dios ha dicho que por el Espíritu que nos ha dado, todas estas 13 cualidades de la presencia del Espíritu Santo deben de estar en nosotros. Porque en eso es en lo que el Señor dijo según Gálatas 5,
del 19 al 22, en esas cosas es donde no hay ley. Ley que lo pueda obviamente reprimir, ley que lo pueda parar, ley que lo pueda obviamente suspender. No hay ley, porque eso es lo que Dios busca. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La palabra permanecer es estar en Dios. Porque Dios obviamente, el que sabe lo que nos ha dicho, no quiere que en unos días seamos de Él y otros días no. No quiere que solamente en un lugar. Él quiere que todo tiempo. Por eso Dios, hermanos, no es movido por los sentimientos. Dios es movido por la fe. La fe de nuestra vida. Cuando nosotros miramos todo esto, debemos de darnos cuenta de lo que Dios, nuestro Señor, está requiriendo. Dios nuestro Señor va a tener que recibir de todos los que Él ha bendecido, de todos los que Él ha amado, de todos los que Él ha prosperado, de todos los que Él ha tenido cuidado. No es posible que gente del mundo pueda tener más entendimiento de nosotros cuando lleguen a leer San Juan 5, 45 en adelante al 47. Que Dios es el que hace salir el sol para buenos y para malos y da su lluvia también para todos. Y que alguien más tome el lugar que le corresponde a la iglesia. De tener gratitud, de tener ese deseo de querer agradarlo a Él en todo tiempo. Hacerle acepto en todo lo que hacemos en nuestra vida. Y Dios eso es lo que busca de nosotros. Por eso, ya sea por reconocimiento, por devoción, por penitencia o gratitud. El día de ayer que estaba revisando mi predicación, se me vinieron estas palabras y las escribí, y muchas otras que escribí. Ya sea por cualquiera de estas cosas, a Dios, se le da siempre lo mejor y lo de más valor que nosotros tenemos. Dios no quiere nuestras miserias. No quiere las miserias de tu tiempo que te sobra. Dios no quiere mis miserias. Dios no quiere sino la entrega total de todo. Si no, nunca hubiese Dios inspirado para que dijera: una viuda pobre dio el sustento que tenía. Los demás venían y echaban de los que les sobraba porque eran ricos. Pero el Señor miró y dijo: ella dio más que todos. A la lógica, a la razón y al intelecto, hoy de este día eso es mentira. Pero en la verdad de Dios, eso es legítimo. Ella dio más, porque dio de su pobreza, dio de lo que le costaba, dio de lo que es sacrificio, dio de lo que es esfuerzo, hermanos. Este Dios es lo que quiere y está en su palabra. Por eso en Malaquías 1, verso 6 al verso 8, el profeta habla y habla obviamente a los sacerdotes, los encargados del culto, los encargados de ministrar delante del pueblo. ¿Y qué es lo que él dice? Dios le habla a ellos antes que al pueblo. Y lo que él les enseña, dice: el hijo honra obviamente al padre y el siervo honra a su señor. Pues si soy yo padre, Dios pregunta a aquella gente. Dios hoy nos enseña a nosotros para que nuestra vida se conduzca por un camino legítimo de verdad. Si soy yo padre, dice Dios en aquel día, ¿dónde está mi honra? Porque en aquel día como hoy en este día puede haber que alguien no le dé a Dios la honra que a Él le pertenece. La honra que traspasa los cielos para llegar al tercer cielo, donde está el trono del Señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor hacia mí? O el temor que deben de tener hacia mí. Esto lo dijo Dios, el Señor de los ejércitos, a los sacerdotes: que menospreciáis mi nombre. Y ellos decían: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el verso 7. O sea, porque Dios sabe todas las cosas. Dios puede verme a mí, puede verlo a usted y nos puede ver a todo el mundo, a todos, a una sola vez, y saber la calidad de nuestro corazón.
Un vestido no hace al cristiano. Un traje tampoco. Un peinado no lo hace. Lo que lo hace es cada paso, aunque tambaleante, pero detrás de las pisadas de su Señor. El Señor le dice, si yo estoy eso, a ustedes sacerdotes yo les estoy hablando. Y luego dice en el verso 7, dice, ¿en qué pues hemos faltado? ¿En qué? ¿En qué te hemos ofendido? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. O sea, era pan, pero era pan malo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El verso número 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, Dios preguntó, ¿no es malo? Y Dios pone el asunto tan claro, hermanos, que la gente no pudo haber escapado de la realidad en aquel día. El sacrificio que tú me traes, le dice el Señor a los sacerdotes, el sacrificio cuando lo ofreces el ciego no es malo. Asimismo cuando ofrecéis el cojo y el enfermo no es malo, pregunta Dios. Venir a este lugar que llamamos la casa de Dios, teniendo otras 20 preocupaciones en la cabeza y estar más preocupado por aquello y olvidarnos de hacer lo que tenemos que hacer aquí, es malo. Es mala posición del corazón. Es malo. El Señor lo dice, es malo. Preséntale esto a tu príncipe. ¿Acaso Él se agradará de lo que tú le estás ofreciendo? ¿Le será acepto a Él? Dice el Señor. Dios nuestro Señor, hermano, a todos nos requiere lo mejor de nuestra vida. Él es el que nos puede hacer vivir a nosotros con migajas, pero Él no es honrado con migajas de nosotros. Él quiere lo mejor de ti, lo mejor de mí, en tiempo, en calidad de vida, en devoción, en dedicación, en entrega, en sacrificio. Y déjenme decirles una cosa, el ser predicador no salva a nadie. El ser evangelista no salva a nadie. Lo que salva es la fidelidad, el amor que uno tiene para con Dios. El cantar, el tocar, el leer, el tener un ministerio de asistencia social, eso no salva a nadie. Lo que salva es una comunión y una relación verdadera, que nunca se nos olvide quién es Él y qué espera de nuestra vida. ¿Quién es Él y qué busca de nosotros? La palabra de Dios declara en el capítulo 24 del segundo libro de las Crónicas, y en ese capítulo le voy a parafrasear y luego me voy a incrustar en el verso 18. Dice la palabra de Dios que David iba a ir a la guerra, pero Satanás vino y lo incitó para que pecara contra Dios. ¿Cómo lo incitó, pastor? David se puso a contar, a ver cuánta gente tenía. Mandó a sus generales, vayan a contar la gente, a ver si podemos ir a la guerra con este ejército contrario. Y usted va a decir, pero ¿qué tuvo de malo eso? ¿Saben qué tuvo de malo? Pero a veces no lo vemos porque no hemos leído. Tuvo de malo que en todas las batallas anteriores, en todas, David con su impotencia vino y se presentó a Dios y le dijo, ¿qué hago? ¿Lo sigo o no lo sigo? Tú dime. Y Dios era el que le decía, haz esto, una estrategia militar a lo mejor torpe y necia para ellos, pero con ella te daré la victoria. Hazlo, los alcanzarás y los acabarás a todos. Y David fue derribando a todos sus enemigos, al grado que la palabra enseña que había tanta paz en aquel lugar, porque Dios había ayudado a David y había Dios desaparecido a todos sus enemigos. Pero un día, el diablo vino y se le metió en la cabeza. Le empezó a decir, David, cuenta a la gente a ver si puedes ir en contra de los filisteos. Cuéntalos. Manda a ver cuántos tiene Judá, manda a ver cuántos tiene Benjamín, manda a ver cuántos de todas y cada una de las tribus de Israel puedes tener gente para venir a la batalla. Y la Biblia enseña que todavía a David lo quisieron parar, mi Señor, no hagas esto. Y él dijo, lo voy a hacer.
Y rápidamente, cuando él mandó censar al pueblo, se dio cuenta que había pecado. Y en eso viene el profeta Gad y le dice, el Señor dice, 3 cosas para ti, escoge. Y él le dice, no quiero estas, quiero esta, porque si alguien tiene misericordia y es bueno, es Dios. Y estaba el ángel de Jehová, Dios, destruyendo a las gentes, matándolas, y llega a Jerusalén para destruirla. Y Dios le habla a su propio ángel y le dice, detente, no más mortandad. En eso llega el profeta Gad, dice el verso 18 en adelante hasta el 24, habla con David y le dice, Jehová dice que vayas y que hagas holocausto en la era de Arauna, el Jebuseo. Ve y haz esto. Y cuando llega obviamente David delante de Arauna también, que era un hombre en autoridad, miró a David como el ungido de Dios y le dice, ¿quién soy yo para que mi Señor me visite? Y llega David y le dice a Arauna, Arauna, vengo con un propósito. Te quiero comprar la era. La era era aquel lugar donde se acumulaba todo el grano, el trigo, lo que fuera, y ahí era donde se alzaba, se soplaba para limpiarlo de la paja. Dice, quiero que me vendas la era porque voy a hacer un sacrificio para Dios en este lugar. Arauna le dice, el rey tome todo lo que necesite, tome la era, tome los bueyes, tome los arados, tome todo lo que necesita y ofrezca a Dios y no me dé nada. Pero en el verso 23 del segundo libro de las Crónicas, del capítulo 24, es importante que nos detengamos ahí un poquito y poder ver, para que se vuelva a unir a esto, para volver a entrar a mi mensaje por los últimos 10 minutos. Hermano Jerry, si usted no lo puede poner, o lo leo aquí de mi iPad. Y dice claramente el verso 23, Arauna le habla y le dice, todo esto, oh rey, Arauna, lo dará al rey. O sea, este hombre en autoridad, este rey Jebuseo, le dice a David, yo te lo voy a dar, todo lo que tú necesites. Luego Arauna le dice al rey, obviamente David, dice, Jehová tu Dios te sea propicio. Porque Dios requirió un sacrificio para poder parar la mortandad. Porque David se había equivocado y había una forma de hacer algo. Y David obviamente en el verso 24 lo expresa y queda bien claro ahí registrado. Y el rey dijo a Arauna, no voy a recibir de ti lo que tú me quieres regalar. No lo quiero regalado, sino por precio te lo voy a comprar, porque la razón es de que no voy a ofrecer a Dios un sacrificio, un holocausto que no me cueste nada. Que no me cueste nada. Nos debe de costar, hermanos, venir al culto, pero ser sinceros con Dios. Señor, voy, tengo un dolor de cabeza, me duele aquí, me duele acá, me he cansado, trabajé todo el día en la intemperie. Señor, me fastidiaron los niños como tú. Ya lo sabes, no que no te lo imaginas, todo lo sabes. Pero voy a ir a tu casa, te voy a servir los miércoles, porque eso es hacer lo bueno. Voy a llegar, Señor mi Dios, voy a estar allí, voy a participar de todo el culto. Todo el culto, hermanos, no es solamente una cosa. Venir y oír solo la predicación no es el culto. Estar aquí solamente en el tiempo del canto no es el culto. Nuestro culto racional es desde el momento en que estamos aquí orando, bendiciendo, y hasta el momento que despedimos. Ese es el culto que venimos a dar a nuestro Señor en el primer día de la semana, que es ahora. ¿Para qué? Para decirle, tú eres lo más importante de nuestra vida. Vengo ante ti, me rindo ante ti, me humillo ante ti, porque si hay alguien bueno, eres tú el que me ha guardado, sustentado y sostenido. Y si me pudo amar cuando era pecador y mundano, ¿cómo no ahora me darás la bendición de tu amor cada día, Señor, para levantar mi alma? De veras alguien cree eso con el Señor. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que quiere lo mejor de nosotros. Pero cuando no lo hacemos a nuestra manera, cuando lo pintamos a nuestro deseo, hermanos, ese no es Dios. Y ni miedo me da decirlo. Ese no es Dios. Pero cuando hablamos de cuando decimos de este sí tiene ojos para ver. Este sí tiene oídos para oír.
Este es santo. Y yo lo creo. Qué importante que David sabía que a ese Dios que había tenido su favor y que él había disgustado porque confió en su razón, su intelecto, su fuerza y en el poder de su ejército. Él sabía que lo que le había ido a decir el profeta Gad era la verdad. Dios dice que dale un sacrificio a Dios. Dale un sacrificio por las cosas que has hecho mal. A Dios nuestro Señor le gusta, hermanos, lo que nos cuesta. Por eso cuando el rey le dice a este otro rey, Jebuseo, Arauna, y le dice, no lo voy a tomar de ti. No lo voy a tomar de tu mano, no lo quiero. No voy a ofrecer a mi Dios algo que a mí no me cueste. No lo voy a hacer. Y ahí como que queda omitido todo. Pero vaya a su casa y lea el resto y vea que no. Dios se agradó y en el momento que Dios miró el sacrificio de David, la entrega, la devoción, que comprendió en su corazón que él reconocía a Dios sobre todo, Dios ordena y para la peste que estaba matando a la gente. Volviendo a lo que leímos, la palabra de Dios nos habla claramente de una mujer. Y la Biblia dice, era María, la hermana de Lázaro. ¿Qué tuvo esa mujer en su corazón para llegar con una botella de alabastro con perfume de nardo? Un perfume transportado, hermanos, o importado desde la India, que solamente su cultivo era allá y que se extraía de las raíces del nardo para poder sacar lo bueno, el aceite que era aromático. Por eso era tan caro. El método de extracción, el método para poderlo tener, era algo que era laborioso, era algo que tenía que hacerse con mucha delicadeza. Pero obviamente alguien lo tenía allí. Había pagado el alto costo o precio por tenerlo allí. Pero cuando en el corazón entendió la gratitud que había, y como dije al principio, si los eruditos y los historiadores están en lo correcto, y este Simón el leproso era el padre de Lázaro, de Marta y de María. María tenía gratitud con el Señor porque había sanado a su padre de la lepra. Pero había gratitud también porque había resucitado a su hermano de entre los muertos. Pero había gratitud también porque el Señor, dice la palabra, que cada vez que él iba a Betania, llegaba a esa casa. ¿Cuántas veces el Señor está en nuestra casa? Y se nos olvida absolutamente todo lo que Él ha hecho, cómo nos encontró, cómo nos perdonó, cómo tuvo de nosotros misericordia, cómo Él nos halló. Y ese es lo que narra Marcos, lo que narra Mateo, lo que narra obviamente Juan. Y la otra narración está en Lucas 7. Y como dije, del 37 al 47 explica de otra mujer. Pero este era otro lugar. Esta no era Betania, en el sur. Era hacia el norte. Era para Galilea. Donde esta mujer, y la Biblia dice claramente, si nuestro hermano nos lo pone y lo vamos leyendo allí. Y vea lo que dice entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. A la que Jesús nuestro Señor obviamente había hecho algo con ella. Esta mujer llegó a la casa de Simón, y este también se llamaba Simón, pero este era fariseo. Y dice la palabra de Dios que cuando esta mujer llega, también llevaba un frasco de alabastro con perfume. Y hizo lo mismo, llegando por detrás a los pies del Señor, lo derramó, y también con sus cabellos y sus lágrimas enjuagaba los pies del Señor. Pero la Biblia dice también que también esta mujer tuvo oposición. ¿Sabe usted que parece que no? Pero aún dentro de la propia casa hay oposición para servir al Señor. Insisto que el Señor busca lo mejor de nosotros, busca lo más valioso, la mejor ofrenda, la mejor entrega, tu mejor tiempo, tu mejor dedicación, tu mejor entendimiento. Dios lo busca de ti, lo quiere de mí, Dios. Pero ahí estaba, y la Biblia dice, los discípulos, y uno en específico, Judas el Iscariote, el hijo también de Simón.
Se opuso y dijo, ¿para qué este desperdicio? ¿Nunca has oído a alguien cerca de ti? ¿Para qué tanto esto? ¿Para qué tanto lo otro? ¿Para qué tanto esto? ¿Sabes por qué? ¿Por qué tanto? Porque Él es Dios. Él nos crió, Él nos amó, nos encontró perdidos. Nos ha dado ahora el derecho de ser sus hijos. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha perdonado los pecados y nos ha dado una esperanza que no avergüenza. Por eso. Y eso no es desperdicio. No es mal tiempo empleado buscando la presencia del Señor. No es tiempo mal empleado estando en la casa de Dios. No es dinero mal invertido traerlo a los pies del Señor. No es nada. Pero siempre habrá alguien que te dirá, ¿para qué tanto? ¿Para qué? ¿Para qué esto? Y allá estaba Simón, y Simón dijo en su mente, si fuera profeta supiera quién es la mujer que le está enjuagando los pies. Si fuera profeta ella. Simón yo creo la conocía, sabía que era una mujer pecadora, que era una mujer tal vez que era hasta prostituta. Era una mujer pecadora, y eso es lo que la Biblia dice. Lucas así lo expresa. En un lugar totalmente diferente. Eso estaba al norte, allá en el área de Galilea. Porque si usted lee el capítulo, ciertamente el 7 dice que Jesús, después de lo que hizo, entró a Capernaum. Sigue leyendo y dice, y luego de ahí pasó a la ciudad de Naín, que está a un lado de Capernaum, en el triángulo de Capernaum, Betsaida y Corazín. Pero ahí Simón dijo, si supiera quién es la mujer que está allí, supiera que es pecadora. Y el Señor le pone a él la cuestión solamente, Simón, te quiero preguntar algo, pregunta, maestro. Y ahí está la pregunta, le dice Jesús, Simón, una cosa te quiero decir. Y él dijo, dime, hazlo, Señor. Y el Señor le dice, un acreedor, o sea, un hombre que prestaba dinero a rédito, un acreedor, uno que facilitaba facilidades de cosas, pero que le daba a alguien algo y que le tenían que pagar para atrás. Ese acreedor, dice, tenía 2 deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios y el otro 50. Dime, Simón, a los 2 se les perdona la deuda. Dime cuál de los 2 debiera de estar más agradecidos con el Señor. Ciertamente, Señor, a quien se le perdonaron 500. Y Jesús le dice, check, mark, has contestado bien. Y Jesús, volteando a ver a la mujer, le dice, ¿ves esta mujer que está aquí? Le dice, ella hizo todo lo que tú debieras de haber hecho. Porque tú, siendo un fariseo conocedor de la palabra, de la ley, supiste que un rabino llegó a tu casa y le dice, ¿ves esta mujer? Dice, y vuelto a la mujer, Jesús le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? ¿La ves? Sí, ahí está. Dice, entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Pero en su contraste, esta mujer, dice, ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Entré a tu casa, Simón, y tú no me diste beso, pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Tú no me diste el beso del ósculo santo, pero esta no ha cesado. Bese y bese y bese y bese y bese y bese los pies. Entré a tu casa y tú no me ungiste en mi cabeza, pero esta mujer que está aquí no ungió mi cabeza, ungió mis pies, y con algo de mucho valor. Para que nos quede claro el asunto. Algo de mucho precio. Algo que cuesta. Quizás hoy sea el último día que estés aquí, hermano. Quizás sea el último día que estemos aquí, hermanos. Asegurémonos de darle al Señor lo mejor, porque Él sabe lo que le hemos dado en los días para atrás. Él lo sabe bien. Y si ha sido bueno, Él lo puedes mejorar. Él es un Dios infinito. Nunca vamos a llegar al tope y decir, ya no le puedo dar más a Dios porque ya lo topé. No, Él es un Dios infinito que se le puede dar más y más y más y más. Porque Él quiere lo mejor y lo mejor y lo mejor de ti y de mí. ¿Sí o no? Y el Señor le dice estas palabras a este hombre: tú no me ungiste mi cabeza, pero esta con el perfume ha ungido mis pies. Por lo cual yo te digo a ti, Simón, eso está hermoso. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho.
Porque amó mucho. Porque amó mucho. Porque amó mucho. Porque al que mucho se le ha amado, mucho tiene que agradecer. Ahí termino, hermanos. Aquí está el altar. El altar para los agradecidos. El altar para el que ha sido amado mucho. Nunca he dejado de decirlo y nunca lo voy a dejar de decir. Algunos de ustedes el Señor los encontró en un lecho de flores. A mí me encontró en la inmundicia y en la maldad. A muchos de nosotros el Señor nos encontró en sumo y extremo pecado. ¿Y sabe una cosa? Queremos ofrendar a Dios lo mejor de nuestra vida. Porque Él, como dice el título, lo de más valor. Dios no quiere migajas de nadie, no las necesita. Él es el Dios dueño de todas las cosas. Él es el dador de la vida. Él es el que da a todos vida y todas las cosas. Él quiere lo mejor de tu vida. Él quiere lo mejor de tu oración. Él quiere lo mejor de tu entendimiento. Él quiere lo mejor de tu sumisión. Él quiere lo mejor de tu humillación. Él quiere lo mejor de tu entrega. Él quiere lo mejor. ¿Qué es lo mejor que tú le puedes dar al Señor? Él quiere tu santidad, hermana, interior, empezando para que puedas salir a lo exterior. Él quiere tu santidad, hermano, empezando adentro para que pueda ser reflejada afuera. Y la santidad es una forma de separación de lo que antes éramos, en la corriente a donde íbamos, en la forma como vivíamos, el estilo de vida que teníamos, que ahora debe de ser diferente. Habrá alguien hoy en verdad que comprende y lo lleva a su corazón y le dice: Señor, grábalo en mí, que nunca lo vuelva a olvidar, que si soy algo esa hora es por ti, que si algo tengo es por ti. Por eso Pablo en 1 Corintios 2, verso 29 hasta el verso 31, habla de exaltar a Dios, habla de bendecir a Dios, habla y nos dice la palabra recordándonos: y si alguien se quiere gloriar, gloriese en el Señor, porque lo que es por el Señor, lo que tiene es por el Señor, lo que va a hacer es por el Señor. Gloriese en el Señor. Dale tu mejor momento al Señor ahorita. Dáselo. Porque el que tiene la unción sabe lo que es bueno. Conoce la verdad. Sabe qué es lo que tiene que hacer. Sabe cómo se debe de vivir. Sabe cómo se debe de honrar a Dios. Diles: verdad, Señor, si hay un buen maestro en mí, eres tú. Eres tú, el Espíritu de verdad. Eres tú, el Espíritu de poder. Alguien de veras le podrá decir: no te voy a ofrecer nada que no me cueste. Te voy a ofrecer el dolor de mis rodillas, porque no es fácil estar hincados en este cemento, Señor. Te voy a ofrecer lo mejor de mi vida. Te lo voy a ofrecer, porque tú eres el Dios de mi salvación. Te lo voy a ofrecer porque tú eres el único Dios santo, el único Dios bueno, el único Dios hermoso y maravilloso.